Juan Manuel Jones Padilla es ingeniero industrial con más de 10 años de experiencia liderando grupos de empresas como Citibank, Hellbank, Aya Solution y Grupo Éxito, empresario y actualmente consultor empresarial. Cofundador y director de Joe's, cofundador y director de Yo Amo Respirar, cofundador de Altamente Ingeniería Humana, conferencista, coach, terapeuta y facilitador de liderazgo, inteligencia relacional y emocional. Pues lo hemos invitado aquí porque cada vez es más común que personas acudan a profesionales para solucionar impases de tipo personal o laboral. ¿Qué significa eso? Pues ya le vamos a explicar, señor Juan Manuel. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hablando de este tema del coaching que está tan de moda, algunos oyentes seguramente que no han entrado en esta dinámica y se preguntarán qué tiene que ver esto con los apoyos y las ayudas que reciben hoy en día los seres humanos en el tema empresarial, en el tema individual. Y precisamente de eso se trata la labor de un coach que pueda acompañar, que pueda instruir, que pueda entrenar al ser humano para que pueda alcanzar sus metas, sus sueños y pueda dejar como de cometer ciertas equivocaciones y termina descubriéndolas. Recordémosle a la gente cómo nace esta profesión, porque eso viene de tiempo atrás, que nació en el tema deportivo y cómo la hemos venido tomando en nuestro país. ¿Cuál ha sido ese crecimiento? Hay diferentes versiones de dónde nace el coaching. Algunos dicen que nace desde Sócrates y otros que nace en los 80s y ha venido teniendo una evolución. Por supuesto, nace del deporte, donde estos entrenadores acompañan a sus pupilos y los llevan a tener su mejor versión. En Colombia llega hace aproximadamente una década y ha tenido una evolución bastante interesante. De hecho, se están certificando muchas personas hoy día en coaching de vida, pero también encuentras coaching en liderazgo, encuentras coaching ejecutivo, coaching con caballos, coaches de respiración, coaches de entrenamiento físico. La evolución ha sido muy bonita y es un término que, como en el mundo está de moda, también en Colombia está de moda. ¿Cómo es el camino para llegar a ser un coaching? Lo primero es trabajar en ti. Y esto es una de las partes más importantes del coaching y por lo cual ha tenido una gran acogida. Primero debes trabajar en ti, encontrar tus oportunidades de mejoramiento, esto que te tiene estancado en tu vida, que no te deja progresar. Eso hace un entrenamiento de coaching. Entonces te entrenas durante 6 meses en ti para luego aprender a acompañar a otras personas, darles tu mejor versión para que ellos puedan tener su mejor versión a la vez. No hablamos de que un coach ayuda, porque tú no puedes ayudar realmente a nadie si esa persona no quiere ayudarse. Lo que hacemos es hacer un acompañamiento para dar las mejores herramientas y recursos para que esa persona viva una mejor vida. Precisamente hablando de este tema, es importante que los oyentes tengan muy claro que cuando se inicia este proceso de formación como coach, es ese descubrimiento precisamente de ese ser interior de esa persona que se está preparando como entrenador. Porque si uno no empieza en esencia a descubrir todo lo que está sucediendo en su vida, sencillamente no va a poderle suministrar a nadie herramientas que le puedan ayudar. Es primero ese descubrimiento para luego empezar a compartir ese proceso de formación y de crecimiento. Y también cuando hablaba Juan, hay que recordarle a los oyentes la diferencia entre ser coach es el entrenador y el coaching es la realización de la actividad precisamente del entrenador. Cuando hablamos de una persona no le decimos coaching, sino coach. El coaching es el ejercicio que realiza el coach. Correcto. El coaching es la acción de entrenar. El coach es el entrenador y el coachee es la persona que recibe el entrenamiento. Lo que decías ahorita es súper importante y quiero poner un ejemplo que utilizan en los aviones. Cuando la azafata dice que en caso de despresurizarse la cabina caerán las máscaras y lo primero que te piden es que te la pongas tú antes de ponérsela a tu hijo. Tienes que estar a salvo tú para poder apoyar a los demás. Lo mismo funciona en el coaching. Necesitamos trabajar en nosotros mismos para poder darle herramientas y poder apoyar a alguien en este proceso de transformación. Ejemplo, 4 de la tarde, 14 minutos. Bueno, Juan Manuel, ¿cómo afecta a las personas, por ejemplo, que están expuestas todo el tiempo a hablar en público, que es uno de los temores más grandes? De hecho, es uno de los temores de grandes ejecutivos. Muchas veces encontramos ejecutivos de grandes compañías que no saben hablar en público, que tienen todavía temor, hacen las cosas demasiado bien empresarialmente, pero no saben expresar y eso les borra totalmente una imagen profesional. ¿Cuál puede, desde su experiencia como coach, cuál puede ser el factor clave para que un
para que este tipo de personas venzan los miedos básicos, que a veces son básicos, como el hablar en público, y lo combinen con esa ya experiencia que tienen afrontando cosas mucho más graves, que son temas ya económicos, empresariales y cosas que son un poco más complejas, ¿no? Bien, lo primero que debemos saber es de dónde viene el miedo a hablar en público. No todas las personas tienen miedo a hablar en público, hay personas que les va muy bien, de hecho enfrentándose, haciendo conferencias, se sienten cómodos, se sienten agradables, y hay otras personas que definitivamente se les dificulta mucho y tienen mucho miedo a enfrentarse a público. Quiero darles un ejemplo de mi vida. Y cuando yo estaba en el colegio y en la universidad, me costaba muchísimo hacer exposiciones y hacer exámenes verbales. Y hoy día me enfrento todos los días casi que a hablar en público, a hacer conferencias, a hacer talleres. Y hay muchos que me preguntan cómo lo hice. Simplemente me sometí a un proceso terapéutico y un proceso de coaching también, donde encontré que a mis 4 años, una vez me había orinado en los pantalones la profesora, me sacó al frente de mis compañeros y señalándome la zona, dijo, esto no se debe hacer. Mi miedo definitivamente no era hablar en público, sino a ser observado en público. Después de este proceso terapéutico, pude sanar ese momento y hoy día me siento supremamente cómodo hablando en público y haciendo conferencias. Pero en un inicio, antes de saber qué era lo que causaba mi trauma, tocó aprender, por ejemplo, a mirar al horizonte, no mirar a la cara a las personas, hacer los barridos de derecha a izquierda a derecha. Tuve que saber que había personas que eran auditivas, kinestésicas, visuales, darme una serie de herramientas importantes para poder sobrellevar ese miedo a hablar en público. Hay momentos en los cuales el inconsciente no nos va a dar ese recuerdo de dónde se instaló ese trauma, por lo cual tenemos que comenzar a trabajar en programación y reprogramación mental o entrenamiento mental, hacer visualizaciones, visualizarme hablando en público, visualizándome qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que estoy diciendo, cómo es el speech, visualizando las caras de las personas, haciéndome una idea en la cabeza de lo que va a pasar y eso hace que yo pueda entrar a la conversación o a la conferencia mucho más cómodo.